Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de imágenes del colon y del intestino delgado. Así esta es un poco más corta. Vamos a hacerla un poco más cortita porque... Profe, una pregunta. sí. Del tema anterior, o sea, ¿nos podrían llegar a preguntar, ponerle una imagen de un quiste y decir o sea, qué clasificación es? O no sé si lo que hay es un cálculo o no sé. Nada, a ver, igual, confundieron cálculo con un quiste, por ahí, a ver. No, me refiero a distintas imágenes, pero como, o sea, No, igual, como les decía, no les voy a poner una imagen de un tumor renal que me diga si es un oncocitoma o un carcinoma de células claras o un papilar o un transicional. Obviamente que tengo que ponerles ciertas imágenes. Va a ser sencillo, alguna alteración anatómica, ¿sí? Renal, bien sea supernumeraria o deformación. Eh, sí, alguna imagen de algún lito o de algún quiste. La verdad es que va a ser sencillo. Tampoco les voy a pedir que me desclasifique si es un Bosnia 2 o 2F, tampoco va a estar, ¿sí? Que me clasifique, ¿sí? perfecto, porque como que hay distintos grados de o sea, hay algunas cosas que tienen así como muchísima data, como lo de los Sí, sí, bosnias, sí. que por ahí es difícil de identificar, o No, las por eso cosas sí, 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 anatómicas. sí, sí. Y los entiendo, sí, 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 obvio. No les voy a pedir que me clasifiquen Bosnia 2F o 3, ¿sí? Por eso mismo, porque la brecha eh, es bastante casi subjetiva de si es muy sólido o son tabiques finos o tiene pocos tabiques o muchos tabiques para si es 2 o 2F, ¿sí? Pero Pero, no, tampoco no. Aunque ustedes se identifiquen ciertas imágenes sepan ciertas patologías eh, congénitas es suficiente, ¿sí? No, las preguntas van a ser fáciles, no se preocupen por eso, porque es bastante contenido y los entiendo. También les dije que no quería darle toda la patología de vías urinarias en una sola clase, porque tampoco es la idea que ustedes se la sepan todas en una sola clase, ¿sí? ¿La imagen la van a proyectar ahí en el aula? Eso se va a encargar la doctora Morresi, ¿sí? Que es la directora de servicio y aún no tengo claro, por el hecho de que ustedes son, no sé si los van a dividir, pero sí, lo que se hacía normalmente antes, eso, se proyectaba una imagen, ¿sí? Y ustedes respondían en base a esa imagen en un examen de selección, ¿sí? Bárbaro, gracias. Cinco respuestas, una de ellas correcta. Era lo que se hacía, ¿sí? No creo que cambie la metodología. Bárbaro, gracias. Ahora, si va a ser presencial o online, lo más probable es que sea presencial, ¿sí? Sí, ya nos dijeron que iba a ser Pero es así, presencial. si se proyecta una imagen, igual cada uno de nosotros que dimos las clases va a hacer las preguntas, ¿sí? Entonces, por ahí las preguntas salen de lo que se dio, ¿sí? Muchas Gracias. gracias. Y la cosa de ustedes es muy corta como para que se aprendan todos los métodos de imagen, todos los diagnósticos y en un periodo tan corto. ¿Bien? Normalmente lo que se les busca es hacer preguntas sencillas, que tengan idea de qué es lo que hacemos nosotros por imagen. ¿Sí? ¿van a tender a hacer solo imágenes o capaz que hay también preguntas No, puede teóricas? haber claro, puede haber una pregunta de teoría, sí, puede haber, por supuesto, puede haber alguna pregunta de teoría. Sí, sí, puede haber alguna pregunta. Bárbaro, gracias. Le hago una pregunta, si muestran, por ejemplo, un quiste así en ecografía, o no sé, que es difícil por ahí saber qué órgano es, ¿eso se puede aclarar? No sé. Sí, lo más probable es que sí. Cuando uno le describen, vemos esta imagen, lo que hacemos nosotros por imágenes es decimos, por ejemplo, por decir algo, en esta reconstrucción multiplanar de abdomen, donde vemos esta imagen, si es ecografía, sí, tratamos de escribir, porque la ecografía es un estudio muy dinámico, ¿sí? Que no lo hacemos con una imagen estática, ¿sí? Nosotros no diagnosticamos ecografía con una imagen estática, así que seguramente sí. No le vamos a poner una imagen quística y vamos a ver si la adivinan si es de riñón, de vaso, de hígado, o no, sí, obvio. Gracias.
Sí, sí. Bueno, vamos con colon. Colon e intestino delgado. No, por supuesto no vamos a hablar de todas las patologías de colon, ¿sí? Vamos a hablar de las más prevalentes y ciertas patologías tumorales. Y cómo son esas imágenes, cómo son esos, qué traducción tienen esas patologías en la imagen. Nada, el colon es un órgano hueco que tiene, que está dividido en colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y parte del recto, ¿sí? Tiene un ángulo hepático y un ángulo esplénico. Importante acá, esto es un colon por enema, que se hace con doble contraste. Cuando hablamos de doble contraste es porque nosotros al colon por enema le colocamos bario, que es lo que usamos, es hidrosoluble, y administramos aire, ¿sí? De tal forma que ese bario lo que pinta son las paredes, perdón, y podemos delimitar bien, ¿sí? Porque es un órgano sólido. Por supuesto, el colon, lo que vamos a tener también que es importante es las austras, ¿sí? Porque la modificación de las austras y de la estructura del colon, dependiendo de ciertas patologías, vamos a ver que esas austras se modifican. Les mencioné que se estudia por colon por enema, pero también tenemos otros métodos, así como la colonoscopía, eso es de gastro, y de imagen también podemos hacer lo que es una colonoscopía virtual, ¿sí? Se hace más o menos como se hace la técnica con doble contraste, administramos, en vez de colocar contraste, lo que administramos es aire, ¿sí? Tratamos de dilatar las asas del colon a través de aire por el recto, la dilatamos y hacemos una reconstrucción. Esto se usa para ver lesiones polipoides, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta reconstrucción 3D o esta colonoscopía digital, vemos acá esta imagen de aspecto polipoide, ¿sí? Se hace en algunos centros para ver imágenes polipoides. Aquí tenemos un dibujo esquemático, aquí tenemos un estudio por colonoscopía, un colon por enema, donde vemos una imagen polipoide con su pedículo, y acá vemos la traducción, cómo observamos eso en una reconstrucción de un colon, de una colonoscopía virtual digital, ¿sí? Vemos esta imagen polipoides. Y más de lo mismo, lesiones polipoides, múltiples lesiones polipoides en un estudio por videocolon. Otro método, como es la tomografía, tenemos una magnificación, parece lo que sería colon ascendente, esta imagen de densidad de partes blandas, de aspecto polipoide, que se delimita bien por la administración de contraste oral, ¿sí? Y acá vemos cómo se ve esta imagen similar. Aquí vemos otra, aquí vemos otra. En colon por enema, doble contraste, lo que vemos es la delimitación de la lesión polipoide con un poco que es delimitada por el contraste oral y su centro hipodenso con su pedículo, ¿sí? Como lo vemos por colon por enema. Otra enfermedad que podemos estudiar por imágenes es los divertículos de colon, que si bien estos divertículos son divertículos falsos porque no tienen todas sus paredes, todas sus capas, los del lado izquierdo, los del lado derecho se dice que son los verdaderos divertículos, ¿sí? Los del colon derecho, aunque es más común verlos en el izquierdo. Esto se puede dar de forma adquirida, bien sea por constipación, por debilidad de las paredes, hay múltiples causas para que sea esto, y se da sobre todo en pacientes adultos, aunque últimamente se ha visto en pacientes joven, pero nada, es una patología del adulto. Puede darse en constipación. Lo que vemos son estos múltiples saquitos, ¿sí? Que se llenan de contraste oral, de bario, de contraste por bario, que se llenan de contraste y forman estos saquitos, ¿sí? Estos sacos se pueden ocupar por materia fecal o por alguna semilla o algún contenido alimenticio, y se pueden infectar y formar la diverticulitis. No es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. La diverticulosis es la enfermedad diverticular sin complicaciones. La diverticulitis es una complicación de la misma, que es una infección del divertículo porque se obstruye el divertículo.
muchas veces pueden sangrar y producen estos síntomas, divertículos sangrantes. Nada, es uno de los diagnósticos de hemorragia digestiva baja, raro, pero se da. Cuando se complica, forma la diverticulitis. No tengo imagen de diverticulitis en esta diapositiva, pero normalmente lo que nosotros describimos es un proceso inflamatorio, sí, engrosamiento de la pared del colon, bien sea sigmoide o ascendente, de forma focal, con alteración de la grasa. Cuando hablamos de alteración de la grasa es bastante hipodensa, ¿sí? Es esto que es bastante hipodensa que está aquí y bastante regular. Cuando hay una alteración de esa grasa, como que no es que sea reemplazada, sino por efecto inflamatorio se hace trabecular y se forma como si fuera de densidad de partes blandas. Y ahí nosotros hacemos el diagnóstico de diverticulitis, que se clasifica en Hinchey 1, 2, 3 o 4, dependiendo de qué esté afectado, si tiene abscesos locales o solo flegmón. Nos los piden mucho los cirujanos, es por esa clasificación, es bien porque si es 1 o 2 sin absceso distal, el tratamiento es local. Y si no, si hay acceso distal, se puede hacer drenaje o cirugía, ¿sí? El drenaje percutáneo o cirugía. Eso no, como está acá, no, solo se los menciono, que existe la enfermedad diverticular y se puede complicar con una diverticulitis. Tenemos también enfermedades tumorales, como son el adenocarcinoma de colon, que bien puede ser el ciego, transverso, ángulo esplénico, hepático o colon descendente, ¿sí? Normalmente, clínicamente, el tumor de colon descendente o colon izquierdo es el sangrado, hematoquesia, hemorragias, y del lado derecho es el cambio de patrón evacuatorio. En muchos países, a partir de los 50 años, se empieza a pedir sangre ocultaneses y después de ver sangre ocultaneses y edad positiva, se le piden estudios de imágenes, ¿sí? Esas son las pesquisas que hacen en muchos países, no sé, acá no se hace tanto, pero existe. Y lo que vamos a ver cuando vemos para estudiar el colon, con un colon por enema, lo que vemos es esta disminución de la luz del colon, ¿sí? De ambos lados. Ahí vamos a ver otra imagen que muchos textos lo describen como la mordida de manzana, ¿sí? Es esto que va aquí, vemos como el colon tiene un diámetro, una luz conservada, se hace fino abruptamente, eso porque seguramente hay un proceso tumoral en esta zona, que disminuye la luz y es bastante irregular. Lo mismo vemos acá, ¿sí? Acá vemos muy marcado el signo de la mordida, de la manzana mordida, en el colon transverso. Como hay recuerda que esto es colon por enema, se hace a través del recto, se aplica el contraste y va subiendo. Es por eso que acá está bien marcado el contraste, está marcado el contraste con vario, y posterior a él ve como hay una disminución de ese pasaje de contraste por este paso, por esta luz disminuida. Cuando vemos esto, normalmente sospechamos de un tumor y se le pide una colonoscopía. Esto sería la traducción de cómo se vería en tomografía. Vemos como hay para estudiar las paredes del colon, sí o sí, cuando sospechamos de cáncer, sí o sí tenemos que administrar contraste no venoso, ¿sí? No solo contraste oral, sino contraste no venoso, porque el contraste no venoso nos va a marcar si es engrosamiento focal de la pared. Acá no tengo todo esto que vemos acá dilatado es intestino delgado. Esto viene siendo porque este tumor del colon ascendente, ¿sí? Esta disminución de la luz produce dilatación de la centinela por obstrucción. Este paciente puede estar subocluido o ocluido, ¿sí? Es una de las causas de oclusión intestinales, tumores de colon. Pero lo que vemos acá es un marcado engrosamiento de las paredes del colon, ¿sí? Con esta disminución de su luz. Tenemos también patología inflamatoria del colon, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, ¿sí? Imaginológicamente, lo que vamos a ver, se estudia mucho por colon por enema, ha disminuido un poco ese estudio, ya que la biocolono es bastante sensible y es una práctica que casi está en todos los hospitales. El colon por enema casi no se usa, pero
es bueno que lo conozcan. Lo que vamos a ver es, recuerden que les había dicho que las austras, la pérdida de ellas no podían marcar por patología. Acá vemos cómo hay bastante irregularidad, ¿sí? del colon, de forma simétrica, ¿sí? Todo el colon, ¿sí? Todo el colon que es parte del sigmoide, ¿sí? Del recto, y del colon transverso hasta el ángulo hepático está alterado, ¿sí? Hay un efecto moteado del mismo y pérdida de las austras. Esta pérdida de las austras se da por fibrosis del colon, por cicatrización, y pierde esa estructura de las austras. Para diferenciarlo del Crohn, ¿sí? Que es otro diagnóstico diferencial del Perdón, ¿cómo se caracteriza esta imagen entonces? pérdida de O las sea, austras. Es así, listo. Ok. les describo. ¿Sí? Hay irregularidad de las paredes del colon con pérdida de las austras, ¿sí? ¿Sí? De forma continua. Eso es lo que iba. En cambio, a diferencia de la enfermedad de Crohn, es parchada y afecta a todo el tubo digestivo, ¿sí? La colitis ulcerosa solo afecta al colon. ¿Bien? En cambio, el Crohn, vamos a ver que es de forma parchada y afecta a todo afecta tanto como el intestino delgado, como el colon, también puede alterar mucosa bucal y el ano, ¿sí? Acá vemos lo mismo, como hay pérdidas en las austras, irregularidades de las paredes, ¿sí? De forma continua, ¿bien? En este caso está afectado lo que es el colon ascendente, transverso y parte del colon descendente. Lo que le mencionaba antes, la enfermedad de Crohn tanto afecta como el intestino delgado, es de forma parchada, así irregular, no es continua, como lo es la colitis ulcerosa. Acá lo vemos, esto es enfermedad de Crohn, vemos como todo está alterado, hay áreas donde hay estenosis por inflamación, ¿sí? Acá. Esto es lo mismo, una enfermedad de Crohn bastante avanzada. Obviamente también hay pérdida de las austras, como en toda enfermedad inflamatoria. La diferencia acá es que aquí vemos como hay distintas áreas de estenosis y no una sola, no es continua, ¿sí? La estenosis están distribuidas. No confundir esto con signo de la manzana mordida, porque nada, si ustedes ven este tipo de colon, que no hay pérdida de austras con algunas áreas de estenosis, sospechar de una patología inflamatoria, más que una patología tumoral. El megacolon adquirido, que es normalmente por la enfermedad de Chagas, lo que vamos a ver es marcada dilatación del colon. Vemos una radiografía de abdomen de pie, donde vemos el colon bastante distendido, sobre todo acá en ángulo esplénico, ¿sí? Cuando hacemos un estudio contrastado con barium, colon por enema, vemos la marcada dilatación, ¿sí? De lo que es el colon sigmoide y ascendente. En este caso, aunque está bastante dilatado, no hay pérdida de las austras, ¿sí? Las paredes del colon se mantienen conservadas. Otra patología que es el vólvulo, patología aguda, ¿sí? Hay que diagnosticarlo. Entonces, el paciente va a llegar con dolor, signos de obstrucción intestinal, pérdida de la catarsis, pérdida de la eliminación de gases, de flatos. Lo primero que se le pide es siempre, primero, si se puede, es pedir una radiografía de abdomen, ¿sí? De pie. O sea, el paciente tiene que estar parado para poder hacer esto. Entonces, lo que vamos a ver, lo que describen los libros, acá no se ve también, pero lo que describen los libros es como en grano de café. Sí, el vólvulo se produce porque sobre su mismo eje se dobla, se tuerce y forma patrón obstructivo e isquemia del mismo. Es muy común que se dé en colon sigmoides, ya que es la parte más móvil del colon. Entonces lo que vemos, acá se ve un poco mejor lo que es el signo de grano de café, ¿sí? Vemos acá, ¿sí? Lo que describen como un grano de café. Es por la dilatación del colon sigmoides con abundante aire. Bueno, el intestino delgado, lo que vamos a ver es, cuando hacemos un estudio contrastado, son las válvulas conviventes, ¿sí? Porción más proximal, el
el yeyuno y más distal, bueno, el duodeno, yeyuno y más distal el ilion terminal. Cuando hay obstrucción intestinal, ¿qué es lo que vamos a ver? Bien sea de cualquier tipo, tumoral o mecánico o por vólvulo, lo que vamos a ver es el signo de cuenta de monedas, que es un efecto por las válvulas conviventes, muy agrupadas, dilatación del mismo, y vamos a ver este patrón. Lo otro que vamos a ver es si se hace la radiografía de abdomen de pie, es los niveles hidroaéreos, ¿sí? Estos niveles hidroaéreos se dan porque abajo, a ver si les muestro. Bueno, tomográficamente, lo que se ve en el nivel hidroaéreo es eso, ¿sí? Cuando el paciente está de pie, lo que vemos es el líquido abajo, que es bastante radiopaco, y el aire arriba, ¿sí? Entonces, es esto lo que vemos aquí, como esto. El líquido abajo y el aire arriba, ¿sí? Eso es los niveles hidroaéreos. Cuando vemos un paciente con esto, debemos sospechar de que tiene una oclusión intestinal. Después se busca la causa, pero un paciente cuando la abdomen agudo, sin catarsis ni eliminación de flato, vamos a ver esto, ¿sí? También describen que la ampolla rectal puede estar libre, ¿sí? sin aire. Es lo otro que describen en la obstrucción intestinal. Más de lo mismo, lo que les explicaba. Los niveles hidroaéreos, por tomografía, cómo se ven las obstrucciones, dilataciones del intestino delgado con niveles hidroaéreos y marcada y se muestran marcadamente las válvulas conviventes, ¿sí? Acá está, bastante dilatado todo lo que es el intestino delgado. Esto es una resonancia magnética, ¿sí? En corte coronal. No usamos tanto la resonancia magnética en nuestro medio para las obstrucciones intestinales, pero aquí esto tiene, lo que muestra acá es como hay hay edema, ¿sí? De la porción distal del ilion terminal. Hay que ver qué está causando eso, ¿sí? Pero esta disminución de la luz y esto está condicionando una dilatación del intestino delgado por estrechez o estenosis puede ser tumoral o algunas enfermedades inflamatorias intestinales también pueden producir obstrucciones o suboclusiones intestinales. Tomografía, pues la vemos así, cortes axiales, niveles hidroaéreos, también se describen como niveles hidroaéreos y dilataciones de asa intestino delgado con válvulas conviventes marcadas. Bueno, eso en cuanto a la patología